En una madrugada helada, Marta, limpiadora nocturna, rompe el protocolo para encender la calefacción de un edificio y abrigar a un inquilino que tirita en el vestíbulo. Lo que ignora es que ese hombre discreto es Germán, el verdadero dueño del inmueble, que estaba verificando de incógnito las quejas de los vecinos. Su gesto enciende algo más que radiadores. Una política humana de cuidado que transforma la comunidad y la vida de ambos. La madrugada había caído dura, con un frío que hacía crujir los marcos de las ventanas y volver metálico el aire. Marta empujó la puerta de servicio con el hombro, cuidando que el golpe no despertara a nadie. El eco del pasillo respondió con ese silencio de edificio dormido que ella conocía de memoria. Traía un termo en la mano, guantes de lana gastados, una linterna pequeña atada con cinta a la muñeca y el cabello recogido con una pinza que ya había perdido varios dientes. Aspiró hondo. El olor a productos de limpieza se mezclaba con el de pintura vieja y polvo. El frío se le metió en los dedos, pero no le importó. Había aprendido a trabajar con el cuerpo entero, incluso cuando el cuerpo pedía cama. Caminó por el corredor del subsuelo, pasando la luz de la linterna por los zócalos, por las esquinas, por los pliegues del mundo que nadie mira de día. Revisó que el contenedor de reciclaje estuviera cerrado, que el cuarto de medidores no tuviera goteras, que los trapos colgados en el ténder improvisado hubieran secado algo. Cada tanto, apoyaba el termo en la cadera y soplaba sobre las manos, como si pudiera convencerlas de que todavía eran suyas. Las luces de emergencia parpadeaban con una terquedad cansada. Al fondo, sobre la puerta del ascensor de servicio, un letrero con letras negras decía: «Prohibido manipular calderas fuera de horario». Ella le devolvió la mirada como quien saluda a un viejo enemigo. Sergio apareció con el sueño todavía pegado a la cara y los cordones mal atados. Era el conserje suplente, un chico que aprendía rápido, pero que tenía el miedo fresco de quien necesita conservar un trabajo. «Buen día», dijo, bajito, como si en la noche no se debiera pronunciar nada del todo. «¿Todo bien, Marta?» «Todo bien», hijo, respondió ella, con un cariño que no pedía permiso. «¿Cómo va la guardia?» Fría sonrió, encogiéndose en su campera. «Me dijeron que te recuerde lo del protocolo», señaló el cartel con la cabeza. «Calderas, prohibidas fuera de horario, cualquier cosa. Me llaman a mí, y yo llamo al jefe. Ya sabe». Marta asintió. No iba a discutir con un chico que estaba aprendiendo a sostenerse. «Tranquilo, Sergio. Nadie va a tocar nada». Él se quedó unos segundos de más, como si necesitaran acompañarse. Luego se fue por el pasillo con la linterna apuntando al piso. Marta subió las escaleras hacia la planta baja, empujando el carrito con escoba, recogedor y una bolsa de mantas de limpieza que a veces servían para cubrir zonas recién enceradas o, si el frío se ponía insolente, a personas de carne y hueso. El vestíbulo la recibió con su frío de vidrio y mármol. Las plantas en macetas grandes parecían en pausa, resignadas. La lámpara del techo lanzaba una luz amarilla muy débil sobre el mostrador, donde descansaban el libro de novedades y una lapicera con un cordón en espiral. A esa hora, el edificio era un animal dormido que respiraba por rendijas. Marta barrió el polvo mínimo que siempre vuelve. Ordenó los folletos de la comunidad y al levantar la vista, lo vio. En el sillón del rincón,
El inquilino dormía sentado, con el abrigo abrochado hasta el cuello y las manos metidas en las mangas, intentando fabricarse calor. No era viejo, pero el cansancio le hacía sombra en la cara. Tenía un abrigo fino para esa temperatura, zapatos limpios que no parecían hechos para charcos, y un maletín apoyado en el suelo como un perro bien educado. Respiraba con ese ritmo que no llega a sueño profundo. Cada exhalación se hacía vaho. Cada inhalación parecía pedir permiso. Nadie lo había visto entrar, o nadie había contado que estaba allí. Marta se acercó despacio, por costumbre y por respeto. «Señor», susurró, por si estaba más despierto de lo que parecía. «¿Está bien?». Él parpadeó una vez, apenas, como cuando la luna se mueve detrás de una nube. No respondió. Volvió a cerrarse en su quietud, en ese cansancio sin nombre que a veces es más pesado que el sueño. Marta le miró las manos. Tenía los dedos entumecidos, la piel de los nudillos, blanqueada por el frío. El abrigo no alcanzaba. En el edificio vivían bebés y mayores y estudiantes que a esa hora preparaban exámenes con guantes. El calor central estaba programado para encender a las 6. Faltaban 2 horas largas. El frío, entretanto, trabajaba con puntualidad. Volvió a mirar el cartel del ascensor, como si de pronto el letrero hubiera cambiado de idioma. Podía llamar al jefe y esperar un no de manual. Podía advertir a Sergio y sumarle un miedo que el chico ya tenía. O podía recordar lo que su madre decía cuando el invierno se les metía en casa. Hay que encender lo que se pueda para que el alma no se quiebre. La decisión le subió por el cuerpo como un rubor. Solo un circuito mínimo, pensó. Que nadie se entere. Que nadie tenga que firmar nada. Tanteó la llave con la que se abrían cuartos que no sonaban a poesía, y se encaminó al subsuelo. El cuarto de Calderas tenía pared de azulejos antiguos y olor a metal dormido. Marta dejó el termo en el suelo, apoyó la frente un segundo contra la puerta cerrada como si pudiera escuchar del otro lado el latido de la tecnología. Abrió. El panel la recibió con luces frías y manómetros que se parecían a relojes. Ella no era técnica, pero la experiencia de los inviernos no se aprende en manuales. Purgó el aire de 2 radiadores piloto. Giró la llave de paso con paciencia. Contó en silencio para que el circuito no diera un salto brusco. Y, con la delicadeza de quien despierta a un niño, presionó el botón. El clic sonó como una moneda que cae en la hucha exacta. Esperó. El rugido sordo de la caldera fue un suspiro profundo que se desperezaba. Ajustó el mínimo, lo suficiente para templar los pasillos sin disparar alarmas. Cerró. Borró sus huellas de dedos con el trapo. Respiró. Sintió el alivio primero en la cara. El aire ya no mordía. Regresó al vestíbulo llevando en el brazo una de las mantas de limpieza, doblada prolija como si fuera nueva. La dejó junto al sillón, sin tocar al hombre, sin invadir la frontera del sueño ajeno. Él se movió apenas, buscando con el cuerpo el calor como buscan los animales el lado soleado. Marta, satisfecha con esa pequeña migración del frío al tibio, siguió su ronda, ahora con la linterna apagada. Los radiadores empezaban a emitir ese crujidito agradable del metal que vuelve a encontrar la temperatura. Sergio la cruzó en el descanso de la escalera, con los ojos más abiertos. «¿Hace menos frío o me parece?», dijo, incrédulo. «¿Te parece?», respondió ella,
con una sonrisa que era más paciencia que picardía. A veces la noche se acostumbra a nosotros. Bueno. Sergio se frotó las manos, agradecido sin saber por qué. Voy a revisar que no haya ventanas abiertas en el tercero. Me avisaron de un silbido. Anda, anda. Marta le tocó el brazo con la punta de los dedos. Una bendición improvisada. Volvió al vestíbulo y se sentó en el mostrador a completar el libro de novedades. 328. Sin incidentes. Se limpia vestíbulo y se verifica subsuelo. Se observa a un inquilino descansando en lobby, sin signos de malestar. Escribía así, cuidando las palabras para no delatar más de lo que el papel debía saber. Bebió un trago de café del termo, tibio, suficiente. Miró de reojo el sillón del rincón. El hombre seguía con los ojos cerrados, los hombros ya no tan tensos, el vaho en su respiración se había vuelto invisible. Señal mínima de que la temperatura había cambiado partido. Marta caminó por la galería del primer piso encendiendo, con la llave, los radiadores de paso. Tocaba la llave, esperaba, escuchaba. Era como afinar un instrumento sin público. Buscando la nota que equilibra. Junto a la puerta del 1C oyó un suspiro pequeño. Una madre volviendo a dormirse con su bebé, después de varias horas, sin gorrito ahora. En el 2A, la luz debajo de la puerta seguía encendida. El estudiante de arquitectura que estudiaba con la bufanda puesta, dejó caer el lápiz al suelo. Se oyó el roce de la silla, y después, nada. En el 5 grado, la señora Paredes tosió menos, como si el aire ya no raspara. El edificio era una suma de cuerpos encontrando su lugar en lo tibio. Bajó al vestíbulo con una satisfacción mansa. Colocó una nota manuscrita, chiquita, al lado del mostrador. Si alguien tiene frío, toque el timbre. Piso negativo 1. No tenía remitente. No pedía permiso. Era un ofrecimiento sin condiciones. Levantó la vista hacia el gran ventanal que daba a la calle. La ciudad seguía sudando vaho por las bocas de metro. Un camión de panadería cruzó dejando un olor dulce que se coló hasta la alfombra del lobby. Cuando volvió a pasar junto al sillón, el inquilino abrió los ojos. No del todo, lo suficiente para enfocar la figura que se movía afinando el mundo. La vio inclinada sobre un radiador, girando la llave con ese cuidado que solo pone quien sabe que el abuso rompe. La vio pasar la mano por encima, comprobando, no con el termómetro, sino con la piel. La vio mirar alrededor, asegurándose de que nadie quedara lejos del calor. No se presentaron. No hizo falta. Él entendió que alguien, en esa noche que parecía de nadie, había elegido hacerse cargo. Marta recogió la manta vacía del respaldo, la dobló otra vez y se la acercó un poco más, como se acerca una palabra que consuela sin ruido. Él asintió casi imperceptible, un gracias que no necesita gramática. La helada del vidrio se estaba retirando. El vaho de las bocas se había ido del aire. En el panel del subsuelo, una línea delgada seguramente marcaba la subida mínima. En el vestíbulo, el mármol dejó de parecer hospital y empezó a parecer casa. Sergio volvió con las manos en los bolsillos y el pelo en punta. Cerré todo. Ya no silba, anunció. Orgulloso de haber hecho lo suyo. Bien dijo Marta. ¿Querés un mate? Si no es molestia. Nada que caliente es molestia. Sonrió.
La madrugada siguió avanzando. Más corta, más humana, Marta pensó, sin decirlo, que hay reglas que cuidan y reglas que abandonan, y que a veces el trabajo verdadero es decidir a cuáles obedecer. Se puso los guantes otra vez. Esta vez sin urgencia. Siguió su ronda de pasillos como quien prende velas en una iglesia íntima. Detrás, el hombre del sillón que de inquilino tenía poco y de dueño, todo siguió con la mirada el rastro de esa mujer que había decidido, con un clic, inclinar la noche a favor de los cuerpos. No sabía su nombre, ella no sabía el suyo, pero en el filo de esa ignorancia se estaba encendiendo algo que no se mide en termómetros. El edificio exhaló, por fin, un aire que ya no dolía, y en algún lugar entre el subsuelo y el cielo raso, una certeza se acomodó. A veces, encender la calefacción es un acto de pertenencia. A veces, la diferencia entre resistir y ser parte está en una mano que decide, a tiempo, dar vuelta a una llave. El amanecer llegó con un murmullo de radiadores y un aire distinto, como si el edificio entero hubiese despertado de un largo sueño frío. Las ventanas empañadas dejaban pasar una luz pálida, y en los pasillos se oía por primera vez en semanas el sonido de las conversaciones tranquilas. Saludos en voz baja, el ruido del café en cocinas diminutas, las bisagras que ya no crujían por el hielo. Los vecinos hablaban del milagro del calor. Nadie sabía quién lo había hecho posible, solo que aquella madrugada las tuberías habían resucitado. Debe haber sido el sistema automático, decía uno, o el conserje nuevo, ese chico callado. La señora Paredes, desde su ventana, aseguraba haber sentido el cambio a las 3:20 exactas. Lo supe por mis huesos, decía. Los huesos no mienten. En la planta baja, Sergio le daba vueltas a su taza de café con manos inquietas. Miraba a Marta con una mezcla de gratitud y miedo. Van a revisar los consumos, murmuró. Si notan que las calderas se encendieron, me van a culpar. Marta le puso una mano en el hombro. Firme. Si alguien pregunta, fui yo. Vos no viste nada. Pero Marta, no pasa nada, hijo. El frío no firma permisos. Lo dijo con serenidad, sin buscar heroísmos. Sabía que en ese edificio nadie se haría cargo de un acto correcto si el papel decía que estaba mal. Sergio la miró un momento y entendió que a veces el valor tiene el tono bajo de la gente que barre pasillos. La mañana siguió su curso con una calma nueva. Marta caminó por los corredores con su carrito de limpieza, saludando a quienes se cruzaban. La señora del Dosa le sonrió desde la puerta. Hoy pude dormir sin gorro, ¿sabe? En el tercero, un bebé balbuceaba sin estar envuelto hasta el cuello. En el cuarto, el estudiante de arquitectura le abrió la puerta para devolverle un trapo. Gracias por mantener todo tan limpio. Y por el calorcito, dijo sin saber cuánto acertaba. Marta solo respondió con una sonrisa. Minimontaje visual. Manos frotándose frente a radiadores, tazas de té humeantes, un gato estirándose sobre una alfombra caliente. La cuna del bebé sin gorrito. El estudiante escribiendo sin guantes, la señora Paredes tapando la ventana con un paño, pero sonriendo por primera vez en días. Los pasillos ya no devolvían eco de soledad, sino un murmullo humano, como si el edificio respirara mejor. Mientras tanto, Germán caminaba por esos mismos pasillos en silencio.
Había decidido quedarse unos días más como inquilino. Vestía sencillo, con una bufanda vieja y un cuaderno negro bajo el brazo. Recorrió los pisos, tocó marcos de ventanas, anotó fugas de aire, escuchó el zumbido de los radiadores. Nadie sospechaba que aquel hombre, que parecía un vecino más, era el dueño del edificio y de media manzana de propiedades. Tomaba notas no como empresario, sino como alguien que había pasado frío antes. Cada rincón le traía un recuerdo de infancia. El departamento chico donde creció, la estufa que se apagaba en mitad de la noche, su madre envolviéndolo con mantas y diciéndole que el calor se comparte, aunque sea el del cuerpo. Recordó cómo juró, de niño, que algún día tendría dinero suficiente para que a nadie le faltara abrigo. Y ahora, rodeado de comodidades, se dio cuenta de que la distancia entre su promesa y su vida se había enfriado con los años. En el pasillo del primer piso, notó un papel pegado con cinta junto al ascensor. No era un aviso de mantenimiento ni una queja. Estaba escrito a mano, con letra firme y cuidada. Decía: si alguien tiene frío, toque el timbre, piso negativo 1. No había firma, ni logo, ni sello. Solo esa frase directa, humana, escrita con marcador negro. Germán la leyó varias veces. Se quedó quieto, como si el mensaje no fuera para los vecinos, sino para él. Tocó el papel con los dedos, percibiendo el relieve de la tinta seca. Sonrió. Luego lo despegó con cuidado, lo dobló en 4 partes y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo, justo donde solía llevar sus tarjetas de visita. Siguió caminando, observando a la gente que pasaba. Una mujer joven le ofreció un termo para rellenar. Un adolescente ayudaba a una vecina a cambiar una bombilla. Algo imperceptible había cambiado. El gesto de Marta no solo había encendido la caldera, también había encendido una cadena silenciosa de pequeños actos. El frío seguía afuera, pero dentro del edificio había una calidez que no salía de las cañerías, sino de las personas. En el subsuelo, Marta limpiaba el cuarto de mantenimiento, guardaba sus trapos, acomodaba los productos en fila. Afuera nevaba despacio. El aire olía a pan recién hecho del negocio de enfrente. Encendió el termo y tomó un sorbo de café, mirando cómo el vapor subía y desaparecía. Pensó en su hija, en las facturas pendientes, en la vida que seguía igual, pero no del todo. A veces los cambios grandes empezaban así, con un clic pequeño que nadie ve, con un gesto que no se firma. Esa noche, Germán regresó al vestíbulo antes de la medianoche. Se sentó en el mismo sillón donde había dormido la noche anterior. El mármol estaba tibio, el aire quieto. Sacó el papel del bolsillo, lo volvió a leer bajo la luz tenue del pasillo. En su pecho, el calor no venía del radiador. Sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de esconder quién era. Pero todavía no era momento de revelarlo. Primero quería entender cómo un solo gesto, en la hora más fría, podía cambiar el pulso de un edificio entero. Mientras la caldera seguía su ronroneo manso, Germán pensó que, quizá, lo que Marta había encendido esa noche no era un sistema de calefacción, sino algo mucho más profundo, la idea de que cuidar a los demás no debería necesitar permiso.
El correo electrónico llegó con asunto frío y horario de oficina. Anomalía de consumo nocturno. Solicitud de explicación. Sergio lo abrió con las manos sudorosas y se lo enseñó a Marta en el vestíbulo, como un niño que trae una nota de la escuela. Decía que la Administración Central había detectado un pico de calefacción entre las 3:20 y las 4. Pedían aclaraciones, recordaban el protocolo, mencionaban posibles sanciones. El texto estaba plagado de palabras que no respiraban. «Van a pensar que fui yo», murmuró Sergio, mirando el suelo. «Ayer hice la ronda tarde y quizá dejé la llave de la caldera algo, no sé, aflojada». Marta leyó el mensaje sin apuro, dejándolo posarse sobre la mañana como el polvo sobre las cosas. Le tocó el brazo con suavidad. «Si preguntan». «Fui yo», dijo. «Y si quieren sancionar, que sancionen a alguien que ya aprendió a perder el miedo. Vos guardá tus horas, Sergio. A los que empiezan no hay que romperles el pan». El chico asintió con la garganta. La admiró en ese instante como se admira a quien te enseña a estar de pie sin levantar la voz. Pero los correos no entienden de lecciones. A media tarde llegó otro, más áspero, que anunciaba revisión de horas y funciones. En la práctica, recorte. Le quitaban a Marta parte del turno nocturno hasta nuevo aviso, con la excusa de optimizar recursos. Esa noche, de regreso a casa, Marta contó el dinero en el colectivo y no cerraron las cuentas. Su hija había dejado una nota pegada en la heladera. «Mamá, no te olvides de mi exposición de ciencias. Te amo». La letra prolija y el corazoncito al final le hicieron morderse el labio para no llorar. Ella necesitaba la noche para cuidar el día de su hija. La aritmética era simple, la vida no. En la administración, el gerente le entregó a Germán, sin saber que le hablaba al dueño, un informe con la postura de siempre. Los inquilinos exageran. El sistema está dimensionado. Si sienten frío, es por usos inadecuados de ventanas o puertas. Recomendamos reforzar el protocolo de prohibición nocturna. El hombre, en su traje sin arrugas, dijo: «Exageran, como quien dice, llueve». Un dato sin consecuencias. Germán lo escuchó con la cara de quien no opina. Por dentro, volvió a tener 10 años. Las manos de su madre frotándole los brazos, la promesa íntima de que algún día el calor no sería un lujo. «Haré una verificación personal», respondió, lacónico. El gerente sonrió con condescendencia. «Como guste, señor Germán. Pero verá que todo funciona dentro de parámetros». Los parámetros no abrazan a nadie, pensó, saliendo del edificio de gestión con el cuaderno negro bajo el brazo. Mientras los correos iban y venían, el edificio aprendía otro idioma. Al caer la tarde, empezaron a aparecer pequeñas ofrendas en el cuarto de limpieza. Un termo extra con café etiquetado para Marta. Un par de calcetines térmicos nuevos en su envoltorio, saquitos de té en una caja decorada por un niño, un frasco de crema para manos. Nadie firmaba. Nadie hacía ruido. Los objetos se quedaban ahí como montañitas de gratitud. Marta los miraba con la mezcla de pudor y alegría que dan las cosas que no se esperan. Los acomodaba en un estante, como si ordenara el cariño para que rindiera más. La señora Paredes empujó una tarde la puerta del cuarto con su ritmo de anciana tosuda. «Le traje estos burletes», dijo, elevando una bolsa.
Mi sobrino tiene una ferretería. Me los cobra baratos. Se los voy pagando en cuotas, y se rió de su propia terquedad. No me discuta. Marta la dejó dirigir la operación, como quien acepta un mando simbólico. Sellaron juntas la rendija de una ventana que dejaba pasar un hilo de invierno. La señora aprobó el trabajo con un asentimiento corto. Esa medalla que no pesa. Los días se volvieron un tira y afloja entre el calor que entraba por los radiadores y el frío que entraba por los correos, hasta que una tarde apareció, sin anuncio, el equipo de auditoría, chalecos, planillas, cintas de sellar, revisaron medidores, fotografiaron el cuarto de calderas, preguntaron en tono que no pregunta. El supervisor, con manos impecables, colocó un candado nuevo en la puerta del cuarto. Por seguridad, dijo. Y el metal hizo un ruido seco que no sonaba a cuidado, sino a cerrojo. Sergio tragó saliva. Marta sostuvo la mirada del auditor con una calma que no ofende. ¿Seguridad de quién?, preguntó, bajito. Del edificio, respondió él, como si el edificio no fueran las personas. El candado quedó brillando como una tilde ofensiva en mitad de la frase. Se fueron. El pasillo quedó más frío que antes, aunque el termómetro dijera lo contrario. La noche más fría del mes llegó sin dramatismo. Un viento seco, una nube de aliento a la altura de los labios, ese sonido de vidrio que hace el aire cuando muerde. A las 22:47, un zumbido extraño recorrió la columna de luz del ala norte. A las 22:49, se cortó la electricidad en 3 pisos. Un apagón a saltos, ascensores clavados, timbres muertos, linternas buscando su primer gesto. Sergio llamó a mantenimiento. Habló con una máquina. Presioné uno para... Presionó todo. Nadie vino. Marta prendió su linterna de muñeca y no pensó. Fue puerta por puerta tocando con los nudillos y la voz. ¿Todo bien? ¿Necesitan mantas? En el 3B, el bebé lloraba. La madre temblaba más que la criatura. Marta apiló 2 mantas de limpieza sobre la cuna. Prestó su termo de agua caliente para el biberón. En el 5C, el estudiante tanteaba el aire buscando el router como si fuera un salvavidas. La entrega es mañana. La entrega será mañana con voz sano. Lo cortó ella, sin mala sangre, dándole una linterna de mano. En el segundo, un anciano titubeaba en el rellano con una vela corta y la mirada larga. Germán, que había decidido verificar personalmente, le tomó el codo sin decir quién era. Guiaron juntos al hombre de regreso a su sofá. «Marcaré los escalones con luz química», dijo Germán, como quien recuerda una instrucción de montaña. «Bajen de a 1. ¿Tiene de esas cosas?», se sorprendió Marta. Él levantó el cuaderno. Debajo ya había desplegado una bolsita con barritas luminosas. «Tengo lo que hace falta», respondió. «Y si falta algo, buscamos». Se miraron un segundo, iluminados por la linterna como si formaran parte de la misma tarea. Él aún no se reveló. Ella aún no preguntó. Había urgencia y había método. A la altura del descansillo del 4.º piso, el aire era más agresivo. Marta apoyó el hombro contra la puerta del cuarto de calderas. Detrás, el candado brilló con su voluntad ajena. Lo tocó con el dorso de la mano. Frío, duro. Volvió a bajar repartiendo mantas. El edificio respiraba corto. Desde un balcón alguien gritó: «¡Gracias!». Y otra voz dijo: «Acá también».
La noche, a pesar del apagón, empezaba a encenderse en llamados. Germán se movía con economía precisa. Marcaba con su linterna las cajas de fusibles. Anotaba números en el margen. Hacía llamadas discretas a un equipo de mantenimiento que nadie veía, pero que de pronto parecía existir. Caminaba 2 pasos detrás de Marta, observando su manera de liderar sin adornos. Ella asignaba tareas como quien reparte pan. Vos, acompañá al señor del Dosa. Vos, revisa que el gas no esté abierto. Vos, alcánzame estos burletes. Y la gente obedecía, no por jerarquía, sino por sentido. Sergio apareció con una caja que había rescatado del depósito, 15 velas cortas, una radio a pilas, 3 lámparas de emergencia sin cargar. Esto es lo que hay, dijo, pidiendo perdón con la mirada. Esto es un comienzo, afirmó Marta. Trae la radio. Si funcionan 2 pilas, alcanza para que nadie se sienta solo. Sintonizaron una emisora local que, como ellos, resistía con poco. Una canción vieja se mezcló con el ruidito de la estática. Una vecina la tarareó flojito, y su hijo se rió, tapándose la boca. En el 1C, la señora Paredes golpeó su bastón 2 veces contra el suelo. Que alguien me suba una manta al pecho, el resto lo aguanto, ordenó, capitana de un barco en penumbra. Mientras duró la falla, el edificio se convirtió en un campamento organizado. Un repartidor que había quedado atrapado en la escalera ayudó a bajar agua a los mayores. 2 chicos con patinetes llevaron linternas prestadas de una puerta a otra. El estudiante guardó su ansiedad y se ofreció a revisar las tomas de corriente de los pasillos cuando regresara la luz. El bebé del 3B se quedó dormido sobre el pecho de su madre, tibio por fin. Germán, sin darse a conocer, tomó un destornillador y ayudó a liberar una tapa atascada en el tablero del 4 grado. Contactó por mensajería interna al técnico de guardia y le envió fotos que hablaban más claro que los partes técnicos. Acá hay sobrecarga, vengan ahora. No, mañana. Cuando volvió a cruzarse con Marta junto a la escalera, ella bajaba con la respiración entrecortada, una pila de mantas en los brazos, la linterna bailando en la muñeca. Candado en calderas, dijo él, como un dato en un mapa. Sí, contestó ella, seca. Brilla mucho para lo que cuida poco. El comentario los hizo sonreír, aunque no era una broma. Hubo un destello raro en los ojos de Germán, una decisión formándose. A las 0:23, la luz regresó piso por piso, como una promesa que cumple de a tramos. Un murmullo de alivio corrió por la escalera. La radio a pilas se apagó de golpe. El edificio volvió a reconocer sus sombras. Sergio exhaló por primera vez en una hora. Marta apoyó la frente en la baranda un segundo. Después, recolocó en su sitio la sonrisa de «Todavía hay turno». Germán guardó el cuaderno. Un último detalle cerró la noche. En el cuarto de limpieza, entre la caja de té y el termo anónimo, alguien había dejado un paquete chiquito envuelto con papel de diario. Marta lo abrió. Un par de guantes nuevos, gruesos, de lana azul. No había tarjeta. Ella los sostuvo un momento, suavemente. Miró hacia el pasillo. Al fondo, en penumbra, el inquilino del abrigo fino la observaba con una gratitud que todavía no tenía nombre. Él vio cómo se los probaba y movía los dedos adentro. Encajaban. Esa misma madrugada, cuando el edificio por fin se durmió de nuevo,
El candado aún colgaba de la puerta de Calderas. Pero había cambiado de bando. Ya no era un obstáculo. Era una excusa. Germán se quedó frente a él un largo segundo, sopesando su brillo. Entendió que ese pedazo de metal resumía el cinismo de su propia empresa cuando confundía seguridad con desamparo. Mañana se prometió, esto se abre de otra manera. Cerró los ojos un instante y vio la frase doblada en su bolsillo, la letra firme que había guardado. Si alguien tiene frío, toque el timbre, piso negativo 1. La desdobló, la alisó con los dedos, la volvió a doblar. Era su brújula. En el piso negativo 1, Marta acomodó las mantas, apagó la linterna y escribió en su cuaderno de guardia, con esa letra clara que parece hablar: corte parcial de luz, vecindad activa, nadie solo. Después, antes de cerrar, añadió una línea que no era procedimiento y, sin embargo, importaba más que cualquiera. El calor no es un lujo, es una forma de decir: estás adentro. Al salir, la noche mordía menos. No había victoria, pero sí una certeza. El reencuentro con la justicia, con el sentido, con los nombres propios ya estaba sembrado, y aguardaba, tibio, detrás de una puerta con candado. La noche del corte los encontró a ambos otra vez en el mismo campo de batalla. El edificio sin electricidad, la calefacción detenida, las sombras de los pasillos más largas que nunca. Marta subía con la linterna en una mano y una manta en la otra. En el tercero oyó un golpe sordo, como de algo metálico cayendo, y la voz temblorosa de un anciano que murmuraba: tranquilo, tranquilo. Apuntó la luz y lo vio. El viejo del 2A intentando enchufar un calefactor portátil, mientras un hombre de pie lo ayudaba a estabilizar el cable. Era Germán. ¿Usted también es del turno noche?, preguntó ella, medio entre ironía y alivio. Él sonrió, limpiándose las manos en el pantalón. Digamos que vine a aprender. El anciano, ahora más tranquilo, se dejó envolver en la manta que Marta llevaba. Germán sostuvo la linterna mientras ella ajustaba el enchufe. No se necesitaban muchas palabras. El movimiento de los dos era sincronizado, como si ya hubiesen trabajado juntos antes, en otra vida o en otro turno. Cuando salieron del departamento, el pasillo estaba envuelto en un silencio expectante. No es seguro usar calefactores portátiles, dijo él, intentando sonar técnico. Tampoco es seguro pasar frío, replicó ella. Sin levantar la voz, cruzaron una mirada que duró lo suficiente para entender que aquella noche algo iba a cambiar. Germán la siguió por las escaleras hasta el subsuelo. El candado brillaba como una burla a la altura del pecho. Él lo miró un instante. Luego sacó del bolsillo un llavero con más historia que brillo. Lo giró entre los dedos hasta dar con la llave maestra. El metal encajó sin esfuerzo, y el candado cayó al suelo con un clic seco que sonó a sentencia cumplida. Marta se quedó quieta. ¿Cómo consiguió esa llave? Germán respiró hondo, como quien está a punto de decir algo que le pesa. Porque este edificio es mío. La frase no tuvo arrogancia ni orgullo, solo cansancio. Ella lo miró incrédula, la linterna temblando un poco en su mano. ¿Usted, el dueño?, asintió. Sí, o algo así. Pero hace mucho que dejé de venir como tal. Vine a ver si todo funcionaba.
Lo que encontré fue que funcionaba el sistema, pero no las personas. El cuarto de Calderas olía a hierro y a dignidad. Marta apoyó el carrito contra la pared y lo observó con una mezcla de desconcierto y rabia tranquila. Entonces también fue usted quien mandó sellar esto. Germán bajó la mirada. Yo firmé la orden, sí. Me lo presentaron como una medida de seguridad. Pero no sabía que cerraban también el acceso al sentido común. Hubo un silencio de máquina dormida. Marta apoyó la mano en una de las válvulas, como buscando firmeza. Esa noche dijo despacio: cuando encendí la caldera, no fue por rebeldía. Fue porque había un bebé llorando en el tercero, y una vieja en el quinto que no podía dormir de frío. Nadie vino a ayudarlos, nadie. Y me pareció que obedecer sin pensar era peor que romper una regla. Germán la escuchó sin interrumpir. En su mente, cada palabra era un espejo. Yo paso el día firmando informes, dijo él. Hojas que hablan de consumo, eficiencia, protocolos. Pero nunca vi una estadística que midiera el alivio de una persona cuando deja de tiritar. Estoy cansado de papeles sin gente. Se quedaron de pie frente al tablero. Las luces de control parpadeaban como pequeñas estrellas. Marta lo miró con recelo. ¿Y ahora qué, señor dueño? ¿Me despide o me denuncia? Él negó con la cabeza. Al contrario. Necesito que me ayude a arreglar lo que está roto de verdad. Abrió su cuaderno negro y le mostró unos esquemas dibujados a mano. He estado trabajando en algo. Se llama Plan Calor Digno, un protocolo humano para el invierno. Ella arqueó una ceja, curiosa. ¿Humano? Eso suena caro. No lo es. Pasó las páginas mientras hablaba. Quiero instalar un botón de emergencia de calefacción en el vestíbulo para que cualquier vecino pueda activar el calor mínimo sin pedir permiso. Sellaremos las ventanas viejas. Distribuiremos mantas certificadas en cada piso. Y crearemos un fondo común para quienes no puedan pagar la factura en meses críticos. Marta cruzó los brazos. ¿Y quién mantiene todo eso? Ustedes. La miró directo. Conserjes, limpiadores, los que conocen los pasillos mejor que los planos. Y no gratis. Con formación pagada en termodinámica básica, seguridad y prevención. Nadie más debería pasar frío solo porque el reloj dice que no toca encender. Ella lo observó largo rato, sin saber si creer o no. Suena bonito en papel. Pero los papeles también mienten. Germán se acercó al panel de control, colocó la llave en la ranura principal y la giró lentamente. Entonces ayúdeme a que no mienta. Escríbalo conmigo. El zumbido de la caldera los envolvió. Suave al principio, luego profundo. El sistema volvió a la vida como una bestia mansa que reconoce a su domador. Las tuberías temblaron. Y el calor comenzó a subir por los pasillos. Marta lo sintió primero en la piel, luego en el pecho. No quiero caridad, dijo ella, casi en un susurro. No es caridad, respondió él. Es un contrato entre el sentido común y la compasión. Ella se permitió una media sonrisa. Entonces póngalo por escrito, pero con letra grande, que se lea incluso cuando haya frío. Germán sacó una hoja del cuaderno y empezó a escribir. Los dos revisaron las frases como ingenieros del alma. Calor como derecho, no como lujo. Mantenimiento compartido. Responsabilidad colectiva. Marta corrigió una palabra. Germán asintió. El candado,
olvidado en el suelo, brillaba bajo la luz tenue como un recuerdo inútil. Cuando terminaron, él la miró con una gratitud nueva. ¿Sabe? No sé qué estaba buscando cuando vine de incógnito. Pero creo que lo encontré. ¿Y qué era? A alguien que me recordara que los edificios respiran cuando alguien los cuida. Ella se encogió de hombros. Solo hago mi trabajo. No. Germán sonrió. Usted lo dignifica. Subieron juntos a la planta baja. El aire se había templado. En los pasillos, las luces volvían a parpadear, tímidas. El edificio entero parecía despertar con ellos. Desde alguna ventana, la señora Paredes exclamó: «Ha vuelto el calor». Y el eco de esa frase recorrió pisos, muros, cuerpos. De vuelta en el cuarto de Calderas, Marta se agachó y recogió el candado. Lo sostuvo en la palma de la mano. Lo giró. Lo miró un segundo. Luego lo colocó sobre la mesa, al lado de la hoja firmada. Debería guardarlo, como recuerdo, no dijo Germán. Que se quede aquí. Así todos ven lo que no debe volver a cerrarse. Ambos se quedaron mirando los manómetros subir, los tubos vibrar, los radiadores despertar uno a uno como una orquesta que afina después del silencio. El aire del subsuelo se volvió respirable, casi tibio. «¿Sabe?», dijo ella, acomodándose los guantes. «A veces, un poco de calor llega justo a tiempo». «Y a veces», respondió él, «llega con nombre y turno». Salieron del cuarto dejando atrás el ruido amable de las válvulas. En el panel, la aguja subía despacio, como si celebrara. En los pisos de arriba, las ventanas empañadas comenzaron a dibujar halos de vida. Afuera, la ciudad seguía fría. Pero el edificio 23 de la calle Las Heras acababa de convertirse en el primero con un plan calor digno, firmado a mano, sellado por un clic y una promesa. El candado quedó sobre la mesa, abierto, oxidándose a la intemperie de lo nuevo. Y, por primera vez, la calefacción no era una máquina encendida, era una decisión compartida. 6 meses después, el edificio 23 de la calle Las Heras ya no era solo un bloque de concreto y ventanas. Respiraba. En el vestíbulo, donde antes el mármol devolvía frío, ahora había una pequeña consola, con letras luminosas que decían: «Botón, calor digno». A un lado, una pantalla mostraba el consumo térmico en tiempo real y la frase: «Eficiencia es cuidar, no recortar». En la entrada, un sello metálico lucía orgulloso: «Edificio comprometido con invierno seguro». Las palabras parecían pesar menos que el gesto que las había hecho posibles. Marta cruzaba cada mañana ese mismo vestíbulo con una carpeta bajo el brazo. En su credencial, nueva y sencilla, se leía Coordinadora de Cuidado Térmico, turno humano y técnico, como ella misma había propuesto. Tenía su propio escritorio, una pequeña mesa de trabajo en el subsuelo, junto al cuarto de Calderas, pero seguía prefiriendo recorrer los pasillos, sentir el aire, escuchar los radiadores, conversar con la gente. «El calor se controla con oído, no con termómetro», decía riendo. Sergio, más confiado, vestía un uniforme con el logo del programa y un pin que decía «Operador certificado en prevención térmica». Le brillaban los ojos cuando le pedían ajustar una válvula o explicar los nuevos medidores. Lo habían ascendido,
pero seguía llevando en el bolsillo el llavero con su primera linterna. Cada tanto, se la mostraba a los nuevos empleados como si fuera un amuleto. Los vecinos habían formado un pequeño comité de invierno. Una mezcla improbable de jubilados, estudiantes y madres. Se reunían una vez al mes en el hall para revisar el balance térmico, organizar colectas de mantas o simplemente compartir café. Ya nadie se quejaba de los de arriba o los de abajo. Todos compartían la misma temperatura. Las microviñetas se sucedían como pequeñas chispas en un fuego tranquilo. En el mostrador de la planta baja, la señora Paredes dejaba cada semana una bandeja envuelta en papel aluminio. Para la caldera que nos cuida, decía su nota escrita con lápiz. Nadie tenía el corazón para corregirle la metáfora. Todos entendían que hablaba del sistema, de Marta, de ellos mismos. En el 3B, el bebé que una vez tembló de frío, dormía ahora sin gorro, bajo una manta color crema tejida por su madre. La mujer dejó un papel pegado al radiador. Gracias por este calor que no juzga. Marta lo vio durante su ronda y no lo quitó. Dejó que el aire lo meciera unos días, hasta que el papel se fue despegando solo, como hacen las cosas que ya cumplieron su misión. En el 5 grado piso, el estudiante de arquitectura se preparaba para su entrega final. Esa tarde, bajó al vestíbulo con un paquete bajo el brazo. Burletes nuevos para las ventanas. Aprobé, le dijo a Marta. Esto es mi devolución. Ella lo abrazó sin protocolo. El calor sube, le respondió. Y parece que el mérito también. Un repartidor, empapado por la nevada, entró al vestíbulo para secarse las manos antes de continuar. Miró el logo del edificio, se calentó unos segundos frente a la rejilla y sonrió antes de volver a la calle. Nadie lo echó, nadie lo apuró. Marta, desde la garita, lo observó marcharse con esa satisfacción silenciosa de quien sabe que el mundo puede ser menos hostil. Aunque sea por unos minutos, el edificio se había convertido en una especie de refugio urbano. Gente de otros bloques venía a preguntar por el proyecto, a copiar la idea del botón calor digno, a entender cómo funcionaba eso de consumo transparente y formación comunitaria. Germán había ayudado a expandir el modelo a otros 3 edificios de su red, pero siempre regresaba aquí, al primero, el que había nacido de un clic y una manta doblada. Aquella tarde de invierno lo hizo otra vez. Sin traje, sin guardaespaldas, con una bufanda de lana simple y un cuaderno bajo el brazo, cruzó el vestíbulo y bajó al subsuelo. Marta lo encontró revisando los sensores del sistema, concentrado en la lectura de las gráficas. ¿Volvió el inspector o el vecino?, preguntó ella desde la puerta, sonriendo. Depende, dijo él, sin levantar la vista. Marta se acercó y le extendió una carpeta gruesa, encuadernada en cartón reciclado. En la tapa, el título en letra clara. Manual de calor con dignidad, protocolos humanos para invierno seguro. Abajo, 2 nombres. Marta Díaz y Germán Ledesma. Coautoría, dijo ella. No lo habría hecho sin su llave maestra. Él tomó la carpeta con cuidado, como si pesara más de lo esperado. La abrió en la primera página. Una dedicatoria manuscrita, para quienes encienden el mundo sin pedir permiso. Levantó la vista, con una emoción contenida. ¿Sabe?, dijo en voz baja. A veces pienso que usted no encendió una caldera,
sino una política pública. Marta rió con esa risa corta que equilibra la humildad y el orgullo. No exagere, yo solo giré una llave. Justo eso, replicó él. La llave correcta, en el momento justo. Se quedaron un instante en silencio, escuchando el ronroneo de las máquinas. Luego ella tomó el manual, lo colocó en un estante junto a la consola principal y le pasó un paño, como quien coloca un trofeo sin oro. Arriba, la noche caía blanca. La nieve cubría los balcones, las barandas, los buzones. En la vereda, el vapor suave salía de las rejillas de ventilación, dibujando figuras que el viento deshacía con delicadeza. Parecía el aliento de un gigante dormido. Marta salió al umbral, abrochándose el abrigo. La nieve se acumulaba en el borde de las botas. Se detuvo un momento, y casi como un ritual, se quitó los guantes por primera vez en la temporada. Abrió las manos al aire. El frío la tocó. Sí, pero no dolía. Sopló suavemente, viendo su propio aliento fundirse con el vapor que subía de las rejillas. El edificio respiraba con ella. Germán la observó desde la puerta de vidrio, con esa sonrisa tranquila de quien ya no necesita esconderse tras un cargo. Supo que lo que habían encendido no se apagaría con un corte eléctrico. La cámara se elevaría despacio, mostrando la fachada iluminada, las ventanas empañadas desde dentro, las sombras de la gente moviéndose en armonía. Cada hogar una nota, cada radiador un compás. A veces, encender la calefacción es encender el mundo de alguien. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias Inspiradoras 2026. Deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida. Si quieres apoyar nuestros comedores y nuevas historias, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.